Bienvenidos hermanos a este canal Intercediendo por el Mundo, donde oramos por tus intenciones y tus necesidades y las del mundo entero. Los invito a la oración y a la reflexión acerca de la conversión y de la oración. Son dos temas fundamentales en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente, si queremos alcanzar la gloria de la resurrección, si queremos alcanzar la vida eterna, debemos profundizar en el tema de la oración y la conversión. Es por eso que los invito a escuchar esta predicación con mucha fe, con mucho amor, con mucha entrega, y mientras vamos predicando y escuchando la palabra del Señor, vamos orando para que sea el Espíritu de Dios quien nos asista, quien nos guíe, quien nos libere, quien nos purifique, y que sea el Señor quien limpie de nuestras manchas de pecado. Y podemos alcanzar la conversión y la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pedimos su asistencia, su protección y su sabiduría. Padre Santo, pon tu palabra en mi boca. Señor Jesucristo, con tu báculo, guíame en esta predicación, guíanos todos a alcanzar la salvación. Y Espíritu Santo, danos tu sabiduría y danos tu luz para poder entender tu palabra. Toca nuestros labios para proclamarla y nuestro corazón para vivirla. Y danos el entendimiento para poder comprender lo que tú nos quieres decir, lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir, y lo que el Padre Dios nos quiere decir por medio de la palabra, para que nosotros podamos convertirnos de nuestros errores y poder alcanzar la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos esta primera parte de la predicación que es acerca de la oración. Dispongamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo para que sea Él quien nos guíe, nos sane, nos libere y nos purifique para mayor gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Hermanos, es muy importante que permanezcamos firmes en la oración. Nosotros somos débiles, nuestra carne es débil, nosotros tenemos flaquezas humanas, tenemos debilidades, y si no tenemos a Dios en nuestro corazón, si no oramos, no podemos agradar al Señor. Debemos tener fe y hacer oración, fe y oración, para que el Señor Jesucristo nos ayude, para que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza para resistir las tentaciones de este mundo. Y no importa si oraste y a pesar de eso caíste, lo importante es seguir orando y llegará el día en que tú mismo renunciarás a todos esos pecados, tú mismo por tu propia voluntad, gracias a la fuerza que te da el Espíritu Santo. Pero para eso hay que orar, porque nuestro espíritu es fuerte, nuestro espíritu quiere vencer, nuestro espíritu quiere renunciar al pecado, a la maldad, a la iniquidad, pero es nuestro cuerpo el que es débil y vuelve y cae en las mismas pasiones, en las mismas tentaciones. Por eso le pedimos a nuestro Señor Jesucristo hoy que envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que nos dé la fortaleza para vencer los pecados, para vencer las tentaciones y para poder alcanzar la conversión nuestra y de toda nuestra familia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Pero tú cuando reces, entra en quieta, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo, y tu Padre que en lo secreto te premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora reflexionemos sobre este hermoso y maravilloso versículo que nos ofrece el apóstol Mateo. Dice, cuando ustedes oren, no lo hagan como los hipócritas. Muchas veces, hermanos, vemos en la iglesia mucha hipocresía por parte de los propios ministros. Son ministros soberbios, antipáticos, egoístas, donde no se practica el amor, donde no se practica la caridad, donde no se practica la humildad.
El Señor nos dice, el que quiera ser el primero, que sea el último, que sea el servidor de todos, pero cada uno quiere sobresalir. Ahí no hay unidad del Espíritu Santo. Por eso debemos pedir por estos pastores, debemos pedir por nuestros sacerdotes, debemos pedir por los que sirven dentro de la iglesia, o sea, los ministros, para que sea el Señor quien les haga, quien les dé un mismo pensar y un mismo sentir por medio del Espíritu Santo. Nosotros no seamos igual a ellos, porque muchas veces también nosotros somos hipócritas. Muchas veces oramos solamente para que nos vean, para que nos digan, miren ese gran hombre, esa gran mujer de Dios. No, dejen la hipocresía. A Dios no le importa, ni le interesa, ni le agrada la hipocresía. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y Él quiere que nosotros oremos con el corazón, no con hipocresía. Porque Él nos conoce. Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Por eso, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la humildad, la mansedumbre, la sencillez, la vocación del servicio, y la necesidad de orar con el corazón. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que nos ayude a orar, el que nos enseñe a orar, para que podamos orar de corazón, con el alma, con el corazón. Padre misericordioso y eterno, tú que creaste todas las cosas, tú que creaste el cielo y la tierra y todo cuanto existe en la tierra. Te pedimos, Padre Santísimo, que envíes el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que nos enseñe a orar, para que aprendamos a orar con amor, con sencillez, con humildad, con mansedumbre, con el alma, con el corazón, para que nosotros podamos ser verdaderos testigos y discípulos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. También nos dice el Señor, pero cuando tú reces, entra en tu ser, cierra la puerta y ora a tu Padre está allí a solas contigo y tu Padre que lo ve en lo secreto te lo premiará. Hermanos, no nos olvidemos de rezarle al Padre, porque nosotros muchas veces olvidamos al Padre y solamente le oramos a Jesús, solamente le oramos al Espíritu Santo y descuidamos al Padre. Y no olvidemos que es el Padre el que nos creó a nosotros, es decir, Él es nuestro creador. Él es el que creó todas las cosas del cielo, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, los astros. Él creó absolutamente todo en el universo. Por eso no olvidemos la oración al Padre, que el Espíritu de Dios nos recuerde todos los días orarle y agradecerle al Padre, que es el creador del cielo y de la tierra, para que nosotros, siendo agradecidos, recibamos las bendiciones de Dios, alcancemos la conversión y la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a leer San Juan capítulo 16, versículo 14, versículo 13 al 14. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y los anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes y yo seré glorificado por Él. Hermanos, es muy importante que reflexionemos sobre este versículo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre está presto a ayudarnos. El Espíritu Santo es el paráclito. El Espíritu Santo es el consolador. Es aquella, es Dios mismo quien nos da su paz, quien nos da su alegría por medio del Espíritu Santo. Muchas veces nuestra vida es golpeada tan grandemente que perdemos que perdemos la esperanza, que perdemos la realidad, precisamente por los golpes que nos da la vida. Pero muchas veces el Espíritu Santo quiere quitar de nosotros, de nuestro corazón, la tristeza, el odio, la amargura, la vanidad, la prepotencia. Pero si nosotros le cerramos la puerta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no nos va a quitar la tristeza, no nos va a quitar la depresión, no nos va a quitar la ansiedad, no nos va a quitar nada, porque nosotros no dejamos que Él actúe libremente. Y Él nos quiere revelar la verdad.
Él quiere que nosotros seamos libres de las acechanzas del mal. Él quiere que venzamos la tentación. Él quiere que alcancemos el paraíso, que alcancemos la vida eterna. Pero Él no puede hacerlo solo. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros y quitar la tristeza, la ansiedad, la depresión, todo lo que hay en nuestro corazón. Y el único que lo puede quitar es el Espíritu Santo, con su fuerza, con su poder. Pero nosotros muchas veces le cerramos la puerta al Espíritu Santo, no dejamos que el Espíritu Santo obre y actúe en nosotros. Y dice, Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. El Espíritu Santo nos da la sabiduría. El Espíritu Santo nos muestra muchas veces cosas que nosotros no vemos, no conocemos, porque Él quiere hacernos libres. Y verdad, o sea, libres. El Espíritu Santo quiere transformarnos, quiere edificarnos, quiere transformarnos, quiere mostrarnos al Padre, quiere mostrarnos la salvación, quiere mostrarnos la santidad, quiere mostrarnos la felicidad, quiere mostrarnos la paz, quiere darnos esa paz, esa felicidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero si nosotros le cerramos la puerta al Espíritu Santo, Él no puede entrar, porque Él no obliga a nadie a ser sanado, a ser liberado, a ser feliz, nadie, a nadie le obliga. Es nuestra decisión, en nuestra voluntad, orarle al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo obre y nos dé la alegría, nos dé la paz que el Espíritu quiere regalarnos, quiere otorgarnos, quiere darnos. Es por eso que debemos ser constantes en la oración y dejar que el Espíritu Santo fluya, escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio de quién, de Cristo, y Cristo da testimonio de quién, del Padre, porque el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y si nosotros no escuchamos al Espíritu Santo y decimos amar al Padre, amar al Hijo, somos unos mentirosos. Porque sin el Espíritu Santo es imposible amar a Dios, es imposible amar al Padre, es imposible amar al Hijo, porque es el Espíritu Santo la fuerza y la unión del Padre y del Hijo en él. Y él glorifica a Jesús, el Espíritu Santo glorifica a Jesús y Jesús glorifica al Padre y el Padre se glorifica a sí mismo. El Padre quiere bendecirnos a nosotros, quiere que seamos libres, quiere que recibamos las bendiciones y así Él se glorifica a través de la sanidad, a través de la liberación, a través de la prosperidad, a través de tantas bendiciones que el Señor nos tiene preparados. Pero para nosotros recibir esas bendiciones, nosotros debemos estar dispuestos, nosotros debemos renunciar al pecado, a las ataduras, a las maldiciones, a todo lo que nos hace daño, al odio, al rencor, al resentimiento, todo eso. Porque al Padre no le gusta esas cosas. Jesús tampoco lo dice tanto. Debemos glorificar al Padre, debemos glorificar al Hijo y debemos glorificar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos libera y glorifica a Jesús, y Jesús glorifica al Padre, y el Padre se glorifica a sí mismo y glorifica al Hijo, y el Hijo glorifica al Padre, etc. Y el Espíritu Santo es glorifica. ¿Por quién? Por el amor del Padre y por el amor del Hijo, que tiene que habitar en nuestra mente, que tiene que habitar en nuestro corazón. Los tres son glorificados por Los tres son grandemente glorificados. El Padre bendice, glorifica al Hijo, el Hijo bendice y glorifica al Padre, y el Espíritu Santo se glorifica con el Padre y el Hijo. Entonces debemos entender cómo el misterio de la Trinidad es tan grande que habita en nosotros, que vive en nosotros. Nosotros dependemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existe la suerte, existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos son quienes nos dan la bendición. Ellos son quienes nos sanan. Ellos son quienes nos liberan. Ellos son quienes nos purifican. Ellos son quienes habitan y penetran en lo profundo de nuestro corazón y nos liberan de tanta opresión, de tanta depresión, de tanta ansiedad, de tanta amargura. De todas esas cosas nos libera Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Pues pidámosle al Espíritu Santo en este momento que nos ayude a ser también testimonio de Cristo ante las naciones, ante nuestros amigos, ante nuestros vecinos, ante nuestros conocidos, ante nuestros familiares, ante todo el mundo,
para que ellos también alcancen la salvación, para que ellos alcancen misericordia, para que ellos conozcan a Dios, ese amor, ese Dios amoroso, compasivo y misericordioso. A ese es a Dios que tenemos que mostrar, a ese Dios amoroso, compasivo y misericordioso, pero justo. Por eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados, no solo creer en la misericordia de Dios, hay que convertirnos para alcanzar la salvación, porque Dios quiere que todos seamos salvos, pero Él quiere que nos alejemos de nuestra vida de pecado. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé la fuerza de ser testimonios de Cristo en nuestra vida, con nuestras palabras y con nuestras acciones, para que Jesucristo sea glorificado, para que el Padre sea glorificado y para que el Espíritu Santo sea glorificado en toda la tierra. Ahora vamos a meditar sobre San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero en verdad les digo que les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Gracias, Padre Santísimo, por enviar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte y del infierno, para liberarnos a nosotros de la esclavitud de Satanás, porque gracias a su sangre redentora, gracias a su pasión, muerte y resurrección, nosotros tenemos vida eterna en Jesucristo. Nosotros tenemos vida eterna. Jesucristo quiere salvarnos a todos nosotros y que alcancemos la gloria de la resurrección. Él quiere que todos estemos en el cielo con el Padre y con Él y con el Espíritu Santo. Pero si nosotros no nos disponemos, si nosotros no nos alejamos de nuestros pecados, no vamos a ir al cielo jamás. Porque el Espíritu Santo es el que nos purifica. Y mientras nosotros no estemos purificados, no podemos entrar al paraíso. Por eso que el Señor nos dé la gracia de abandonar y morir a nuestros pecados, morir a la carne, para que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios y que el Espíritu Santo, el Paráclito, el Protector, habite en nuestros corazones y medite la palabra de Dios en nosotros día y noche, para que hagamos siempre la voluntad de Dios y podamos glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para mayor gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a meditar sobre Mateo, el apóstol Mateo, capítulo 15, versículo 8 al 9. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros oramos? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios? ¿Cuántas veces hablamos con Jesús? ¿Cuántas veces le pedimos a Jesús tantas cosas? Pero de labios para afuera. Pero nuestro corazón está alejado de su presencia. Nuestro corazón está alejado de la presencia de Dios, porque nosotros nos dejamos contaminar por Satanás, nosotros nos dejamos contaminar por el espíritu del mal, nosotros nos dejamos contaminar por la ira, por el odio, por la venganza, por el resentimiento, por la amargura, por la tristeza, por la soledad, por la depresión, por la ansiedad, por la opresión, por el pecado, por la lujuria, por tantas cosas. Y nos llenamos tanto de esas cosas que dejamos afuera al Espíritu Santo, que dejamos afuera a Jesús. Y Jesús conoce lo profundo del corazón del hombre. Y Él sabe que muchas veces eso que nosotros le oramos y le pedimos es de boca para afuera, no lo estamos haciendo con el corazón. Somos como los fariseos. Predicamos la palabra de Dios, pero Dios no está en nuestro corazón por ningún lado. Nosotros vivimos en la tiniebla, vivimos en la oscuridad y Él no habita en nosotros. Y decimos dar testimonio de Él cuando Él ni siquiera habita en nuestro corazón, habita en nuestro interior, habita en nuestra vida. Debemos darle el control al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que sean ellos quienes gobiernen nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, pero no, nosotros buscamos siempre el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo. Nos dejamos llenar por lujo, nos dejamos llevar por lujos, por avaricia, por soberbia, por todo, y dejamos de lado a Jesucristo, dejamos de lado al Padre, dejamos de lado al Espíritu Santo. Por eso es importante que nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, interceda por cada uno de nosotros
para que podamos orar de corazón, no de boca para afuera, sino que podamos experimentar la gracia de Dios en cada una de nuestras vidas y en nuestro propio corazón. Que nuestro Señor Jesucristo, que venció al demonio con su sangre redentora, que Jesucristo que venció al demonio, que venció al pecado, que venció a la muerte, que venció a la oscuridad, nos libere de la oscuridad que hay en nuestra alma, que hay en nuestro corazón, porque vivimos llenos de tinieblas, llenos de maldad, llenos de ceguera espiritual, porque nos dejamos llevar y seducir por el mal, nos dejamos seducir por el espíritu del mundo, por el espíritu del anticristo, por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas, por tantas cosas que el demonio nos quiere presentar y terminamos alejados del único que nos da vida eterna. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que fluya en nosotros y que nos dé la gracia de orar con el corazón, para que podamos experimentar la gloria de Jesucristo en nuestras vidas, compartirlo con nuestros hermanos y alcanzar la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a meditar sobre el apóstol Marcos, capítulo 9, versículo 35. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, es muy importante reflexionar sobre lo dicho por el apóstol Marcos, que San Marcos nos muestra la realidad de nuestra vida. San Marcos es uno de mis apóstoles, por no decir que mi apóstol favorito, porque él en su evangelio se centra en mostrar el poder redentor de Jesucristo, en, en mostrar que Cristo tiene poder, en mostrar que Cristo es quien tiene el control, en mostrar que Cristo es quien te sana, en mostrar que Cristo es quien libera, en mostrar que Cristo vence a los demonios, en mostrar que la muerte no tiene poder. El poder lo tiene Dios, el poder lo tiene Jesucristo. Pero Él aquí nos está mostrando una exhortación que hace nuestro Señor Jesucristo, que le hace a los 12 apóstoles. Y muchos dirán, sí, pero es que se lo dio a los 12 apóstoles. No, pero es que todos somos hijos de apóstoles de Jesucristo. Esa es nuestra misión, ser apóstoles del Sagrado Corazón, es ser apóstoles de Jesucristo, es ser apóstoles del Salvador, es llevar su mensaje, su palabra a todas las naciones, para que todos se conviertan, se arrepientan de su maldad y una vez purificados de sus manchas de pecado puedan alcanzar la gloria de la resurrección. Por eso es importante atender el llamado del Evangelio, atender el llamado de Jesucristo y entender que es Él el que nos conoce. A Jesús no le podemos mentir porque nos ve y así nos ocultáramos debajo de un hueco o la profundidad más abismal, allá nos ve la presencia de Dios. ¿Quién podrá huir de la presencia de Dios? Nadie. Nadie puede huir de la vista de Dios, porque Dios lo ve y lo conoce todo. Y aquí Jesucristo nos hace una exhortación, y especialmente se la está haciendo a los servidores, a los ministros, a los pastores, es decir, a los sacerdotes. Si eres cristiano, pues entonces a los pastores. Pero el mensaje de Dios es para todos, no solo para los católicos, para todos los que buscan a Jesús. Él quiere que todos seamos salvados. Y Él nos enseña que debemos ser el servidor de todos. Porque vemos mucho que todos quieren surgir, que todos quieren ser los primeros, que quieren ocupar los mejores puestos en las fiestas,
en los eventos, en la iglesia, y así es el Evangelio de Cristo. Nosotros, el Señor aquí nos está exhortando, y quiero hacer énfasis en lo siguiente. Primero, la humildad. Jesucristo no necesita servidores soberbios, servidores orgullosos, porque esos son servidores del mal. Dios necesita servidores humildes, servidores sencillos, servidores fieles al Evangelio de Cristo, a la palabra del Señor, a la Sagrada Doctrina, los inspirados por Él y por los apóstoles. Él necesita que nosotros atendamos a nuestros hermanos. Él necesita gente que tenga ese don y esa virtud del servicio. No solamente es ser humilde, también es tener el don del servicio, porque servir no es fácil. Nada fácil es servir. Y Dios nos pide humildad y servicio. Si no entendemos eso, no podremos jamás imitar a Cristo. Es que el príncipe de la soberbia y del orgullo se llama Satanás. Y el príncipe, el rey de la humildad, de la sencillez, de la mansedumbre y de la voluntad de Dios, es Jesucristo, que se entregó y fue obediente hasta la muerte, que dejó que lo mataran, que lo crucificaran, que lo azotaran, que lo humillaran, que lo escupieran, que le hicieran burla. Él siendo el rey, él siendo Dios, y se rebajó a tal humillación por amor a nosotros. Entonces el amor, la humildad y el servicio van juntos, van de la mano. Si esos tres aspectos fundamentales no están en la vida de un cristiano, no están en la vida de un servidor, ese servidor está lejos de la presencia de Dios, está lejos de la presencia de Cristo y está imitando al diablo. Su corazón está lejos de Dios. Puede ir todos los días a la iglesia y prestar el servicio que quiera, ser ministro de la comunión, ser ministro de la palabra, pero no está haciendo nada. Está haciéndole morcillas al diablo. Porque el Señor nos da esos tres aspectos. Grabémonos. Amor, humildad y servicio. Amor, humildad y servicio. Son tres aspectos que todo católico, que todo servidor de Cristo debe tener. Amor, humildad y servicio. Y el que ama no espera grandes recompensas. El que es humilde no espera grandes recompensas, porque sabe que la recompensa viene de Dios. Y si presta un servicio, tiene que hacerlo con humildad y con amor. Esa es la perfección. Amor, servicio, humildad. Amor, humildad y servicio. Pidámosle al Espíritu Santo en esta noche, o en este día, que sea Él quien nos regale esos tres aspectos fundamentales en la vida del cristiano. Amor, humildad y servicio. Para que nosotros podamos realmente mostrar a Cristo al mundo. Porque si nosotros decimos llevar a Cristo en nuestro corazón, pero no tenemos amor, no tenemos humildad y no tenemos don de servicio, entonces en nosotros no está el Espíritu de Cristo. Espíritu Santo, fluye, toca nuestra mente, nuestro corazón, destruye nuestras barreras, destruye la inmundicia que es nuestro corazón y aparta de nuestro corazón el odio, la soberbia, la ira, todas esas cosas que van contrarias al Espíritu de Cristo y que son del anticristo. Permite que nuestro corazón experimente la gloria de Jesucristo y que tengamos esos aspectos fundamentales en nuestra vida y podamos darlos a conocer al mundo. Que no busquemos ser el primero ni el más importante, sino el servidor de todos, el que hace todo con amor, con humildad y con servicio, con sencillez, porque eso es lo que agrada a Jesucristo. A Dios no lo engañas.
Dios ve tu corazón. Dios ve lo que hay en ti. Y si tú no tienes a Dios en tu corazón, pierdes tu tiempo. Debes dejarte transformar por el poder sanador y libertador de Jesucristo y del Espíritu Santo, para que realmente sea el Espíritu Santo y sea Jesucristo el que habite en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en todas partes. No seas hipócrita. Acepta a Jesucristo en tu corazón, acepta su palabra, acepta su misión y trabaja como Él quiere que tú trabajes. No trabajes a tu antojo. Hazlo todo por Cristo, para Cristo y en Cristo. Que nosotros podamos imitar a Cristo todos los días de nuestra vida. Porque solo imitando a Cristo alcanzaremos la eternidad. Dijimos Romanos 8, versículo 27, 26 al 27. Asimismo, repito, Romanos capítulo 8, versículo del 26 al 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Quiero pues que en todas partes, los hombres oren levantando las manos al cielo, con pureza de corazón, sin enojos y sin contiendas. Palabra de Dios, te la vamos a ver. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Siempre el Espíritu Santo está ahí para ayudar. Siempre. Que nosotros no lo queramos escuchar, no le queramos obedecer, cerremos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que el Espíritu Santo no nos hable, es otra cosa. Pero el Espíritu Santo siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre está dispuesto a obrar en nosotros, siempre está dispuesto a sanar, siempre está dispuesto a liberar, siempre está dispuesto a purificar, siempre está dispuesto a transformar. Pero el Espíritu Santo no puede transformar solo. Él hace todo lo que puede, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para ser transformados por el Espíritu de Cristo, alejándonos de nuestras ocasiones de pecado. Y si le pedimos la fuerza del Espíritu Santo para resistir el pecado, el Espíritu Santo va a hacer todo lo que Él pueda para que nosotros resistamos la tentación. Pero si le oramos al Espíritu Santo y buscamos el pecado, pues vamos a caer en el pecado, porque te estás acercando al mal, le estás dando poder al demonio, al acercarte al pecado. Por eso debemos pedir al Espíritu Santo que nos mantenga lejos de esas ocasiones de pecado, de esas tentaciones que nos apartan de la presencia de Jesús, que nos apartan de la presencia de Dios y que nos hacen daño. El Espíritu Santo siempre ora por nosotros. Muchas veces, aunque tú no ores, aunque tú estés alejado de Dios, aunque no vayas a la Eucaristía, el Espíritu Santo siempre está intercediendo por ti. Siempre te está llamando, siempre te está buscando en la presencia de Dios, siempre te está buscando el Espíritu Santo. Pero tú debes aceptarlo por fe y por amor. El Espíritu Santo te busca. También Jesús te busca. Recuerda que Él deja las 99 ovejas y se va detrás de ti para salvarte. Pero no te puede obligar a salvarte. Él te da el libre albedrío. Y tú eliges si te quieres ir al cielo o te quieres ir al infierno. Porque por más que Él te ame, Él no te puede obligar a salvarte. Es una elección propia, única y voluntaria. ¿Me quiero salvar o me quiero perder? Pero el Espíritu Santo siempre estará contigo. Hasta el final, hasta el último suspiro de tu corazón, hasta la última palabra que puedas pronunciar, hasta el último respiro, el Espíritu Santo estará ahí acompañándote, guiándote, fortaleciéndote,
Pero tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te toque, se manifieste, que el Espíritu Santo se glorifique en ti, para que la presencia de Dios se manifieste en ti y en todos los tuyos. Él, recuerda que Dios examina tu corazón, Él sabe lo que hay en tu corazón y Él no le gusta que tú te dejes llenar el corazón de odio, de resentimiento, de todos esos sentimientos que son del maligno, porque el Espíritu Santo los conoce, el Señor conoce lo que hay en tu mente y en tu corazón. Deja la justicia en manos de Dios. Tarde que temprano la gloria de Dios se manifestará y se hará cargo de tus enemigos. Ajusticiará a tus enemigos si no se arrepienten. Tú déjaselo en manos de Dios y pídele al Espíritu Santo que toque y transforme tu mente y tu corazón para que puedas vivir como un verdadero hijo de Dios y no como un hijo de las tinieblas. Permite que sea Dios quien guíe y tome el control de tu vida. Y levanta las manos al cielo con amor, con fe, con esperanza, creyendo que Dios ha escuchado tu súplica, tu intención y que va a ayudarte. Te va a acompañar, que te va a sanar, que te va a liberar, que va a hacer el milagro. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que le necesitamos. Debemos acercarnos a la gracia. ¿Cómo nos acercamos a la gracia? Nos acercamos a la gracia a través del sacramento de la reconciliación, a través del sacramento de la confesión. El Señor Jesucristo te está pidiendo tu conversión, te está pidiendo tu arrepentimiento. Y tú podrás decir, bueno, pero es que, ¿tú por qué no confesar con un pecador? No, no mires al pecador, que Dios se encargará de ajustar cuentas con ese pastor, con ese sacerdote. Pero Jesucristo lo dejó estipulado así. Antes, en el Antiguo Testamento, tenías que confesar el pecado delante de toda una plaza. Imagínense eso, imagínense la vergüenza, imagínense lo terrible que era eso. Y Jesucristo, por medio de sus apóstoles, que fueron los primeros sacerdotes, que él instituyó por medio de la gracia del Espíritu Santo y que les enseñó lo que tenían que hacer a lo largo de su vida y a lo último, en la última cena, cuando instituyó la Eucaristía. Él le dio poder a sus discípulos y él dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. No es el sacerdote el que te absuelve, no es el sacerdote el que te quita tu pecado, el que te quita esa carga. Y créeme, que cuando te confiesas, te liberas. Es como si te quitaras quién sabe cuántas toneladas de encima de tu cuerpo, de tus hombros, porque el pecado pesa, porque el pecado te hunde, porque el pecado te aplasta, porque el odio te aplasta, porque el rencor te destruye, porque el rencor te enferma. Y por medio de la confesión hay liberación, hay sanación y hay liberación. Entonces tú no mires al sacerdote, tú cumple con la ley de Dios. El Señor les dijo a sus discípulos, los pecados a quienes les perdonéis, los pecados les serán perdonados. Y a los que se los retengáis, serán retenidos. Nosotros no somos quienes para bloquear y para cuestionar al Señor. El Señor eh, dejó a sus discípulos, dejó a los sacerdotes para que te humilles. Porque tú que sacas con decirle a Dios, cometí tal pecado, no, él ya lo sabe. Es más, antes de que tú lo cometieras, él ya lo sabía. Pero lo que espera es tu humildad, tu corazón, tu obediencia. Porque eso es un acto de obediencia, el ir a confesarse. Es un acto de obediencia y de humildad a Dios.
Entonces acerquémonos con fe, con amor al misterio de la reconciliación. Vamos a la presencia de Dios, vamos a llenarnos de la presencia de Dios, renunciando al pecado, renunciando al demonio, confesándonos y recibiendo la paz de Dios que Él quiere regalarnos en nuestro corazón. Y Él nos dará la misericordia. Es que la misericordia de Dios es gratuita, pero también es exigente. Es decir, tienes que querer dejar y abandonar tu pecado para que la misericordia de Dios se glorifique. Recuerda, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Pero para que la gracia sobreabunde, es necesario renunciar al demonio, es necesario renunciar a la oscuridad, es necesario renunciar al pecado para que la misericordia de Dios, para que la gracia de Dios se glorifique. Tú puedas hacer grandes obras en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. A todas las naciones es necesario que tu corazón esté en paz con la presencia de Jesús. Es necesario que esté en paz tu corazón para que la presencia de Dios le llene y muestre esta misericordia y ese poder infinito a través tuyo en tantas personas que necesitan de la presencia y de la misericordia del Señor, que necesitan ser sanados y que necesitan ser liberados. Y con tu palabra, con tu oración, con tu fe, con tu testimonio pueden ser sanados y liberados. Pero esa misericordia de Dios es para todo el mundo, pero tienes que aceptarla por amor y por fe y renunciar al mal, para que la presencia y la misericordia de Dios se manifiesten y se glorifiquen eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Hermanos, es necesario orar, es necesario orar, es necesario orar, orar sin cesar, es necesario dedicarnos a la oración. Todos tenemos obligaciones, todos tenemos ocupaciones y hay días en que tenemos muchos trabajos, muchas diligencias que hacer, pero no podemos dejar de lado la oración. Tenemos que dedicarle tiempo a la oración. Así sea levantarte, apenas abra los ojos, Padre, gracias porque estoy vivo. Padre, gracias porque tu poder y tu gloria se manifiestan en mí y en mis hermanos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu amor. Señor, sabes que hoy no tengo mucho tiempo porque tengo muchas cosas que hacer, pero te lo entrego. Te entrego todo lo que voy a hacer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y Dios estará presente en cada una de tus actividades. Y cuando te acuerdes en cualquiera de tus actividades, Señor, este trabajo es para tu gloria, es para tu poder, es para tu amor, es para que tu misericordia y es para que tu gloria se manifieste en mí y en mis hermanos. Y al acostarte lo mismo. O sea, no hay excusas para dejarte de la oración. Es importante orar día a día y hay que perseverar en la oración. No es que si tú pides algo hoy, un milagro, no ocurrió el milagro, entonces ya no oras más. O bajas la oración. No, al contrario, sube la oración. Llévala a otro nivel. Lleva a otro nivel tu oración. Y agradecele a Dios en todo momento, por lo bueno y por lo malo. Para que Él se glorifique y derrame unas bendiciones en ti. Por tu ser agradecido. Seamos agradecidos en Dios en todo momento para que Jesucristo obre en cada uno de nosotros. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Ustedes no saben cómo el Espíritu Santo manifiesta cosas, cómo el Espíritu Santo te muestra cosas, cómo el Señor te muestra cosas. Pero para eso hay que orar, para eso hay que clamar, para eso hay que orar, para que Él te responda y te dé esa sabiduría, ese entendimiento, ese poder, esa revelación que da el Espíritu Santo.
Es necesario que tú ores a tiempo y a destiempo. Es necesario que ores en todo momento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es necesario que ores constantemente para que Dios se manifieste y se glorifique en tu vida, en tu familia, en tus vecinos, en tus acciones. Por último, ya de esta primera parte. Juan, capítulo 15, versículo 16. Miren lo que dice el Señor. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y su fruto perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así que ayunemos y oremos a nuestro Dios pidiéndole su protección. Y Él nos escuchó, nos escuchó. Hermanos, nosotros no elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Él ya nos conocía desde antes de nacer. Ya nos había elegido a nosotros para llevar su testimonio, para llevar su mensaje, para llevar su luz, para llevar su palabra, para que demos fruto y nuestro fruto sea abundante. ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos sirviéndole a Dios de verdad, realmente de corazón? ¿O nos hemos dejado llevar por el espíritu del mal y damos fruto del mal? Fruto del maligno. ¿Damos fruto de Dios o fruto del diablo? ¿Qué hay en tu corazón? Odio, soberbia, resentimientos, rencores, o hay amor, hay paz, hay mansedumbre, hay servicio, hay todos los sentimientos que Dios inspira. ¿Realmente predicas la palabra del Señor? ¿Realmente vives la palabra del Señor? ¿O vives para el mundo y por el mundo? Siendo que Dios fue el que te eligió para que dieras fruto. El mundo, los frutos del mundo, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, aléjate del mundo, aléjate del pecado, deja que el Espíritu obre en ti, deja que Dios se manifieste en ti. Porque Dios no necesita de ti, Dios no te necesita a ti para su obra, pero Él te quiere a ti para su obra. No es que te necesite, pero te quiere. Porque nosotros tenemos que ser esa luz. Nosotros tenemos que ser transfigurados por el Espíritu de Cristo. Nosotros tenemos que ser transformados por el Espíritu de Dios para poder dar fruto. Para que con nuestro testimonio, con nuestras palabras y con nuestras acciones, con nuestra fe, muchos lleguen a la presencia de Dios. Porque cuando tú hablas de Dios, la palabra de Dios entra y entra en el corazón de los. Pero cuando la palabra de Dios no llega, es difícil que el hombre conozca a Dios. Y por eso nosotros somos esos instrumentos, esos profetas, esos predicadores de los que Dios se vale para llevar su palabra, para llevar su amor, para llevar su poder, para que nosotros demos fruto y para que muchos se salven. Porque salvando almas es que nos salvamos nosotros. No podemos ser egoístas y pensar solamente en nuestra salvación. Porque aunque nosotros estemos hundidos en el pecado, estemos hundidos en el fango de muerte, aunque estemos guiados por el espíritu de maldad, nosotros somos llamados a la salvación.
pero la salvación de Dios es para todos. La salvación de Dios, Dios quiere salvarnos a todos, buenos, malos, corruptos, santos. Él quiere salvarnos a todos. Él no tiene excepciones con nadie porque Él es Dios. Y su amor es más grande que la vida. Él es tu Padre. ¿Qué padre rechaza a su hijo? Dios no rechaza a su hijo. Él quiere que el pecador se arrepiente y tenga vida. Por eso permitió que su único hijo muriera. Fuera azotado, humillado, calumniado, despedazado con látigo, con la corona de espinas, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa misma vida eterna a la que estás llamado tú, a la que estoy llamado yo, y a la que estás llamado todo el universo, pero que solo en nosotros está la salvación o el infierno. Y nosotros tenemos que ayudar a llegar al reino de Dios para que haya salvación. Porque si solamente seguimos al mundo y actuamos según el carne, según el mundo, lo que tú vas a hacer es que tu vida, la de tu familia, la de tus vecinos, la de todos, sea una desgracia. Porque los estás llevando no solo tu vida, sino la vida de tus familiares, la vida de tus amigos, la vida de tus vecinos al infierno. Solo no nos podemos amar. Y las almas del purgatorio necesitan de nuestras oraciones. Y ellas a su vez oran por nosotros. Nosotros oramos por las almas del purgatorio y las almas del purgatorio oran por nosotros. Entonces es una cadena. Tenemos que orar los unos por los otros para que la presencia de Dios fluya, penetre, rompa, sane, libere y purifique. Y todos podamos alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quiero hablarles sobre la importancia de conversión. Si queremos tener una vida eterna, si queremos llegar a la presencia de Dios, si queremos encontrarnos con nuestros seres difuntos que ya fallecieron y que están en el cielo, debemos sí o sí buscar la conversión para poder ser salvados por la misericordia y por la sangre preciosa de Jesucristo que destruye todas las ataduras, que destruye las maldiciones, que destruye todas aquellas cosas que nos hacen daño. Con esa sangre redentora, porque Él ya pagó por la salvación de cada uno de nosotros en su cruz, derramando toda su sangre por nosotros. Por eso es importante que nos convirtamos, para que la sangre de Jesús no sea en vano, sino que esa sangre nos sane, nos libere, nos purifique y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es importante, hermanos, quise empezar esta segunda parte de la predicación con este texto de Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9, porque es muy importante que veamos que el Padre, que Dios, aparte de ser el justo juez, también es un Dios y un juez compasivo y misericordioso. Y el Señor Jesucristo, en medio de su predicación, por medio del Evangelio, nos, nos pide, nos solicita y nos enseña la importancia de ser compasivos y misericordiosos. Muchas parábolas que el Señor habló,
nos mostraba esos dos aspectos fundamentales en la vida, la compasión y la misericordia. Pero quiero detenerme en tres textos. El primer texto, si lo recuerdan, es cuando el rey ajustó cuentas con sus sirvientes y uno de ellos le debía unos talentos. Y Dios, o sea, el rey, siendo compasivo y misericordioso, lo dejó ir sin pagar la deuda. Pero luego, encontrándose con alguien que también le debía, no tuvo misericordia y obligó a pagarle la deuda a él. Entonces fueron y le dijeron al Señor lo que él había hecho. Y el rey se molestó porque él había sido compasivo y misericordioso con él. Y él no lo fue con su hermano. Por eso debemos ser compasivos y misericordiosos hasta con nuestros propios enemigos. El segundo texto, donde nos habla de la compasión y la misericordia, es cuando Jesús entró a la casa de Mateo. Y los fariseos vieron que Jesús entró en la casa de ese recaudador. Y entonces los fariseos se pusieron a quejarse, les pusieron a criticar a Jesús por entrar en la casa de Mateo, que era un publicano, es decir, un recaudador de impuestos. Y entonces los fariseos dicen, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Ahí estaba el fariseísmo de ellos, que no les permitía ver que ellos podían ser peores que el mismo Mateo, porque el criticar, el juzgar, el señalar, el condenar, el alabar a Dios de labios para afuera, pasando por encima de la ley de Dios, puede ser peor que lo que hacía Mateo, porque la ceguera que tenían los fariseos era peor que la de Mateo, empezando por si Mateo sí quería cambio. Debemos, cuando Jesús iba pasando, y le dice el fariseo, déjate de ellos, porque eran publicanos. Y que eso Jesús se acercó y le dio una parábola, donde Jesús te explica y nos expone que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador. El fariseo decía, gracias Señor, porque no soy como estos, ¿verdad? Y menciona algunos de los pecados de los que ellos se jactaban de los demás. Y, dicen, y termina diciendo, como ese recaudador. Estaba señalando dónde estaba la misericordia, dónde estaba la compasión de este hermano fariseo, no estaba por él, porque su corazón estaba ensombrecido, estaba lleno de oscuridad y de tiniebla, pero ellos se jactaban de ser justos. Entonces Jesús dice que ellos, cuando entonces decía que el recaudador oró así, sin levantar la mirada, decía, Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y termina diciendo Jesús, el Señor bendijo al recaudador, no al fariseo. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos por ser como ese fariseo? ¿Cuántas veces condenamos a Jesús mismo? ¿Y cuántas veces condenamos al hermano? Y Mateo quería transformar su vida. Mateo quería cambiar su vida porque esa parábola le transformó su corazón, le transformó su vida y le transformó su alma. Entonces,
invita a Jesús a cenar por él. Y tiene amigos que también eran publicanos. Entonces los fariseos criticaban a Jesús, lo condenaban por estar comiendo con publicanos y con pecadores. Ellos haciendo referencia a que ellos no tenían pecados. Y recuerden que cuando Jesús sanó al ciego les dijo, por decir esto, el pecado permanece. Nadie puede decir que no peca, porque son mentirosos. Todos los humanos pecamos. Todos los humanos somos débiles. Todos los humanos son pecadores. Todos los humanos necesitamos de la misericordia y de la presencia de Jesús en nuestra vida. Y Jesús muestra que también convirtió a Saqueo. O sea, el Señor puede transformarlos todos. El Señor puede liberarnos a todos de la esclavitud del pecado, de la oscuridad del infierno. Es nuestra elección. Entonces, los fariseos dijeron que cómo era que entraba, dijeron que cómo era que entraba a casa de Mateo, que era un cobrador de impuestos. Y Jesús los escuchó y entonces les dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia, más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, hermanos, busquemos a ese médico que es Cristo. Dejemos que Cristo transforme y sane nuestra vida, sane nuestra mente, sane nuestra alma, sane nuestro corazón, sane nuestras heridas. Dejemos de ser hipócritas, porque nuestros pecados muchas veces pueden ser peores que los del hermano. Y nos tratamos de ser justos y puede que estemos más dañados por dentro y ese otro hermano. Y es lo que dice el Señor, me gusta la misericordia más que las ofrendas. Debemos ser misericordiosos. Esa es la mayor ofrenda que le podemos dar a Dios. Ese es el mayor testimonio que podemos dar de Cristo. El ser misericordiosos y compasivos con el hermano, con el que lo necesita, con el que está perdido, con el que está en la tiniebla, con el que está caído, con el que está en el pecado. Nosotros tenemos que ayudar a levantar a ese hermano. Y así Dios también nos levantará a nosotros. Nos sanará a nosotros, nos purificará a nosotros y nos dará la gloria de la resurrección, la gloria de la vida eterna. Y otra palabra en la que Jesús habla y muestra la importancia de la misericordia es el hijo pródigo, porque el hijo pródigo él dice que el padre dio la herencia a sus hijos y uno mientras cuidaba la herencia, el otro la derrochó, que fue a tomar, que fue con prostitutas, alejado de Dios completamente, alejado del Padre completamente, hasta el punto en que no tenía que comer. Y quería comer de las sobras de los marranos y tampoco le daban. Entonces dijo, ¿cuántos de los jornaleros de mi Padre tienen comida de sobra? Y yo no tengo nada. Y él decidió volver a la casa del Padre. Todos estamos llamados a volver a la casa del Padre. Y tarde que temprano todos volveremos a la casa del Padre. Justos, no, justos, injustos, todos tenemos que irle a dar cuentas al Padre. Al terminar nuestra vida tenemos que darle cuentas al Padre. Tenemos que darle cuentas a ese Dios todopoderoso y eterno que nos creó. Y dice que él llegó donde el Padre, él iba llegando donde el Padre y el Padre lo vio venir y salió con los brazos abiertos a recibirlo y le dijo,
a los sirvientes que le pusieran anillos, que le pusieran sandalias, ¿verdad? Él no estaba bravo con él en ese momento porque había recuperado a su hijo. Así es Dios. Dios puede estar bravo contigo en este momento, pero cuando tú acudes a la misericordia de Dios, cuando tú vas al sacramento de la reconciliación, Él sale con los brazos abiertos a recibirte, a abrazarte, a darte nueva vida, a darte la vida eterna, a expresarte su amor, su misericordia, su compasión, su alegría de recuperarte a ti que estabas perdido en el mundo, que estabas perdido en la tiniebla, que estabas perdido en el infierno. Y Él salió a rescatarte. Y dice que el hermano llegó y cuando vio lo que estaba sucediendo se llenó de rabia y juzgó al padre, diciéndole que él le había obedecido a él en todo y él ni siquiera le había dado permiso para celebrar una fiesta con los amigos y partir un becerro. Pero él, el momento llegó ese hijo perdido, mandó a hacer una fiesta y invitó a muchos al banquete. Todos estamos llamados a ese banquete. Ese banquete se llama la Eucaristía. Y cada vez que comemos del cuerpo y de la sangre de Jesús, nos estamos guardando y nos estamos dando un paso más para alcanzar la vida eterna. Pero para alcanzar esa vida eterna debemos llegar al banquete como limpios, con la ropa adecuada. Recuerden que el Señor le dijo a un hombre en una de las parábolas, ¿cómo has entrado aquí si no tenés traje de gala? Arrójelo a las tinieblas. ¿Por qué el Señor decía eso? ¿Cuál es la ropa de la fiesta? Era un alma limpia. Nosotros tenemos que tener el alma limpia para poder entrar a la casa del Padre. Tenemos que tener el alma limpia para poder entrar en la casa de mi Padre, en la casa de Dios, en la casa de aquel que nos creó, es el Padre de toda la humanidad, es el Padre de todos nosotros. Debemos estar limpios para poder entrar a ese banquete. El Señor te ama, el Señor te busca, Él quiere que todos nos salvemos, Él quiere que todos vayamos al cielo, porque Él nos creó para ir al cielo, no para ir al infierno. Pero está en nosotros, en nuestra elección, el volver a Dios, el volver al Padre y encontrar ese gran banquete, esa gran fiesta que Él espera con cada uno de nosotros. Porque cuando tú te conviertes y te mueres y te salvas, el cielo hace una fiesta que no te imaginas. Los ángeles cantan, lloran de todo y Dios eternamente feliz porque recuperó a su hijo que estaba en el mundo. Porque todos estamos en el mundo. Y nosotros como el hijo pródigo volvemos a esa casa. Pero si no tenemos nuestra alma preparada, si no tenemos la ropa limpia, pues no podremos volver a la casa del Padre, sino que nos iremos al infierno y no podremos entrar en el banquete del Señor. No podemos entrar a esa fiesta que Él nos tenía preparados, a ese encuentro que Él quería tener con nosotros para darnos la felicidad eterna, porque en este mundo la felicidad plena no existe. La felicidad plena está en la muerte, porque cuando morimos, morimos con Cristo y morimos para Cristo. Y si morimos al pecado, estamos listos, estamos preparados, podemos ir al encuentro del Señor. Y una vez que entremos a esas habitaciones del cielo, a esas habitaciones celestiales, no volverá a haber llanto, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni tristeza, ni amargura, nada.
allá, a esa casa donde Dios quiere que vayamos, que volvamos. Y por eso nos invita a todos hoy a conversión, para el poder darnos esa fiesta, ese banquete que Él tanto quiere brindarnos y que es eterno. Nunca más volverás a sufrir una vez que llegues al cielo, una vez que lleguemos al cielo. Es por eso que debemos trabajar por el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Debemos trabajar por el reino de Dios y dar a conocer el reino de Dios a tantas personas que están necesitadas y que necesitan de la presencia de Jesús en sus vidas, que se sienten vacíos, que se sienten destruidos, que se quieren suicidar porque no conocen la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que por más deprimido que tú estés, que por más apagado que tú estés, por más ganas que te tengas de suicidar, si Dios está contigo, Él te levanta y te da la alegría, porque es el único que en medio aún del llanto y del dolor puede dar alegría. Y Él te quiere dar alegría. Acéptalo por fe, acéptalo por amor. Y Él, por amor, fue capaz de dar a su único hijo para salvarnos a todos, de ir al infierno, de condenarnos, de morir. Colosenses capítulo 3 versículo 15. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Debemos morir, hermanos, a la carne. Si queremos vivir la vida eterna, debemos morir a la carne, porque la carne es contraria al espíritu y el espíritu es contrario a la carne. Debemos renunciar a la carne, debemos renunciar a esos pecados carnales, a esos pecados inmundos, a esos pecados que destruyen nuestra alma y que destruyen la vida eterna. Debemos morir a las inmoralidades sexuales, a las desviaciones sexuales, debemos morir a las impurezas, a las bajas pasiones, a los deseos impuros, a la avaricia, que esa es la verdadera idolatría. La avaricia, el dinero, el poder, eso es su idolatría. Debemos morir a todas estas cosas para poder alcanzar la vida eterna. Y Jesucristo nos dé la fuerza de renunciar a estos pecados para alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hechos capítulo 3 versículo 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, ¿cuántos quieren ser borrados? ¿Cuántos quieren que sus pecados sean borrados? ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren alcanzar la vida eterna? Pues tienes que renunciar al pecado. Y para que ese pecado se borre, porque el pecado, aunque tú ya no peques en ese sentido, aunque tú ya no caigas en la lujuria, aunque tú ya no digas groserías, aunque tú ya no maldigas, el pecado ahí está. Y la confesión sana esa herida, sana ese hueco que le hiciste al alma. Pero igual te toca purificar para que ese pecado se borre, para que tú puedas entrar en la gloria de Dios, para que el alma esté limpia, para que la ropa esté limpia, debes purificarte. Pero el primer paso para purificarte es confesarte. El segundo paso, no, el primer paso es arrepentirse. El segundo paso es confesarse. Y el tercer paso es volver a Dios. Porque si tú te confiesas hoy y mañana vuelves a pecar, vuelves y te alejas de Dios, entonces no estás haciendo nada en tu vida. En tu vida no está Dios. Tienes que pegarte y aferrarte a Dios. Y Dios te dará descanso, descanso en el espíritu,
Es esa paz que a pesar de los problemas y de todo, vives en paz. El gozo de Dios permanece y el Señor te da la fuerza mientras vuelves a Él. Es decir, mientras vuelves a la casa del Padre para que ahí sí nunca más vuelvas a perder tu felicidad. Pero Él quiere sanarnos y liberarnos y purificarnos. Y Él quiere salvarnos. Y para eso debemos arrepentirnos, alejarnos del pecado y volver a Dios. Volver a la oración, volver a la penitencia, volver al ayuno, hacer la voluntad del Padre en nosotros y en nuestra familia y en todos los que nos rodean. Ahora vamos a Joel, capítulo 2, versículo 13. Gástense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Rásguense el corazón, es decir, eliminen de su corazón todas esas cosas del maligno. Saquen de su corazón a Satanás. Saquen de su corazón la ira, el odio, el resentimiento, la envidia, la venganza, los deseos impuros, los malos deseos, los pensamientos del demonio, los pensamientos impuros. Aléjense de todas esas cosas que les dañan el corazón y que no les dejan sentir y experimentar la gloria de Dios. Vuelvan a Dios, es decir, aléjense del pecado y vuelvan a orar. Vuelvan a las manos del Padre, vuelvan a abrazar a Dios Padre, vuelvan a confiar en Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento a la ira. Dios nos da muchas oportunidades, hermanos. Él no quiere que ninguno nos perdamos, ni que ninguno perezcamos, ni que nos enfermemos. No, Él quiere que estemos bien. Él quiere darnos vida eterna, vida en abundancia. Y Él puede que tenga un momento de ira con nosotros, de rabia, pero inmediatamente, casi que al instante, su compasión y su misericordia retornan, vuelven. Él siempre está dispuesto a levantarnos. Él no quiere que ninguno nos perdamos. Él es lleno de amor. Es amor puro, es amor infinito, es amor que no juzga con severidad, es un amor que perdona, es un amor que espera. Vamos a Lucas, capítulo 15, versículo 7. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan convertirse, que no necesitan arrepentirse. Ahí estamos nosotros. Nosotros somos, cada uno de nosotros es esa ovejita. Porque los santos, pues ellos ya tienen el cielo ganado. Claro, muchos son santos, pero nosotros no. Nosotros somos esas ovejas que hoy nos dejamos abrazar por el pastor y mañana golpeamos al pastor y salimos corriendo. Y el pastor tiene que salir a buscarnos otra vez. Tiene que salir a recuperarnos. Pero a veces peleamos y peleamos y peleamos y peleamos para que el pastor no nos alcance, para que el pastor no vende nuestras heridas, porque somos desobedientes, porque somos como las cabras, porque no queremos que la presencia de Dios nos sane, nos libere, nos purifique, nos transforme. Nosotros tenemos que ser ofrenda permanente de Dios. Esa es la mayor ofrenda. Eso es lo que a Dios le agrada, que tú mismo te ofrezcas, así como se ofrecen las almas víctimas, así como se ofrecen los santos. Él quiere que le ofrezcas tu vida, tu dolor, tus sentimientos, todo quiere que se lo entregues a Él, para Él hacer maravillas, para Él hacer joyas, para Él hacer grande al hombre, para Él glorificar al hombre y glorificarse a Él mismo por su obra, por la obra de sus manos, por el poder que Él tiene para sanar, liberar y transformar, purificar. Nosotros somos esa arcilla en las manos del alfarero.
El alfarero es Cristo. Deja que Cristo tome el control de tu vida, que Él te moldee, que Él te cambie, que Él te purifique. Y cuando la joya esté lista, Él se la puede entregar al Padre y hacer una gran fiesta, porque ha hecho contigo maravillas y ha logrado que tu alma se salve y no se condene, porque ha hecho que tu vida sea una ofrenda, porque ha hecho que tu vida sea para Cristo, porque ha hecho que tú des fruto y fruto en abundancia. Ahora vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 21. Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Quiero resaltar tres aspectos importantes en esta lectura. La primera, despójense de toda inmundicia. Hermanos, el pecado es inmundicia. El diablo te hace sentir placer en el pecado, pero no felicidad, placer. Él hace que tú te sientas libre, que te sientas bien, que te sientas maravilloso, pero mientras te lleva al infierno. Debes dejar de transformar por Jesús. Debes alejarte del pecado. Debes alejarte de la inmundicia, porque el pecado es inmundicia. El tiempo disfruta del pecado, disfruta de la carne, disfruta de la maldad, de la iniquidad, del poder, de la avaricia, del dinero. Pero son cosas efímeras, porque después tu alma tendrá que ir a pagar por tus propios errores, por tus propios pecados, por tu inmundicia, por tu avaricia, por tu locura, por tu lujuria. Y después tu alma la que tiene que ir a pagar, responder ante el tribunal de Dios. Entonces permite que sea Dios quien coja esa alma y la lleve a la gloria, y la lleve a la vida eterna. Y no se van a perder en el infierno. Despójate de toda tu inmundicia, de todo tu pecado, para que puedas tener vida eterna. Apártate de la maldad que tanto abunda. Muchas veces en nuestra vida nos dejamos llenar por sentimientos del mal, por sentimientos de venganza, de ira, de odio. Y es que ojalá se muriera. Debemos dejarnos transformar por el amor de Jesús. O sea, Jesús encontró y quien haga justicia por nosotros, pero nosotros muchas veces no podemos dejar esos sentimientos. Y uno de Dios que transforme nuestro corazón y lo prenda en el nombre de Dios. Segundo aspecto fundamental, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Aquí les puedo predicar 6 horas, pero si en ustedes abunda la soberbia, el orgullo, la vanidad y la prepotencia, la palabra de Dios va a rebotar y nada va a ser en ustedes. Deben recibir la palabra de Cristo con humildad, con amor y con sencillez, con el corazón abierto y dispuesto para que la palabra entre, penetre, sane, libere y destruya lo que no es de Dios, para que entre lo bueno, entren las bendiciones y salga la maldad, salga el pecado, salga la iniquidad. Y así ustedes salvarán la vida, porque evidentemente en este mundo todos nos vamos a morir. Hoy, mañana, no lo sabemos, pero todos nos vamos a morir. Pero
la vida de la que habla Jesús, que podemos salvar, o sea, lo que nos quiere decir Santiago es que podemos salvar ¿qué? El alma, porque el que salva el alma encuentra la vida, pero el que se pierde en el infierno pierde su vida, porque esa es la vida de verdad. Esto es solo un peregrinar. La vida está en la otra, en el otro mundo, está en el paraíso. Y tiene dos opciones, el infierno o el cielo. Allá va. Hay vida o muerte, poder de bendición o de maldición. ¿Cuál elegiste? Romanos 1, 21-23. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Empezando a ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Me quiero detener porque en este mundo, en este momento, la iglesia está pasando por una tribulación, está pasando por una purificación, está pasando por un cáliz, está pasando por una persecución, está pasando por una purificación terrible, hermano. Y nosotros podemos experimentar esas cosas también en nuestra vida, porque dice Dios, dice Romanos, pues aunque conocían a Dios, yo creo que todos conocemos a Dios. Yo creo que de cierta manera todos conocemos a Dios, porque nuestros padres nos han hablado de Dios, nuestros abuelos, el cura, pero no obedecemos a Dios. Ahí está la diferencia de conocer a hacer la voluntad de Dios. Si nosotros obramos el mal, si nosotros preferimos la lujuria, preferimos el poder, preferimos el dinero, preferimos la avaricia, preferimos todas esas cosas y no a Dios, entonces no le estamos honrando. Si nosotros le obedecemos al demonio y no a Dios, entonces no le estamos honrando a Dios, estamos despreciando a Dios. Aunque le conocemos, le despreciamos al rechazarlo, al aceptar el pecado y rechazar a Dios. Muchas veces también somos desagradecidos y no le damos los gracias a Dios, porque todo nos parece malo, todo nos parece terrible, y no podemos ver la gloria de Dios y al no ver la gloria de Dios tampoco le podemos dar las gracias. Pero Dios quiere que seamos agradecidos. Y dice que los corazones se volvieron entenebrecidos, pensados en sus propios razonamientos. Entonces, no nos podemos dejar llevar por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia sabiduría. Debemos buscar la sabiduría de Dios y entender la sabiduría de Dios. Porque si empezamos a interpretar la sabiduría de Dios a la forma humana, pues nos vamos a equivocar y el que nos va a estar hablando es el diablo y no Dios. Y vamos a terminar cayendo en grandes errores, en grandes pecados, como lo es la herejía, como lo es la apostasía. La iglesia está viviendo tiempos de apostasía, de herejía, de rebelión, porque han transversado las escrituras, han golpeado a Jesucristo, se han dejado llevar en sus propios pensamientos y han rechazado la sabiduría y la palabra de Dios. Profesando ser sabios se volvieron necios. Hay mucha gente de Dios, hermanos, mucha gente de Dios que han dejado perturbar su corazón, que han dejado dañar su corazón y que, por ejemplo, un día estaban atacando y despreciando la herejía y el otro día terminaron convirtiéndose en eso que tanto odiaban, en unos herejes. Y ellos creen que no lo son.
no ven que el pecado permanece en ellos, no ven su iniquidad, no ven su maldad, pero Dios sí ve su maldad, Dios sí ve su iniquidad, Dios sí ve su herejía, Dios sí ve su apostasía. Entonces, dejémonos transformar por Dios y que sea Dios quien nos dé la sabiduría a nosotros. Dejemos que sea Dios quien nos guíe y no nosotros mismos, porque si no nos vamos a ir al pozo, vamos a ir a la oscuridad, nos vamos a caer. Dejamos que sea Dios quien nos dé la sabiduría. Cambiar la imagen de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. ¿Cuántas veces ponen la palabra de un hombre, la palabra de un sacerdote, la palabra de un pastor, la palabra de cualquier persona por encima de la palabra de Dios? Y es que lo que esta persona dice es más importante que lo que Dios me dice, que lo que Dios dejó escrito, porque para eso ya nos modernizamos, para eso estamos en el siglo XXI. Dios se actualiza, no. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso dejemos que sea Dios quien obre en cada uno de nosotros. Vamos a Jeremías, capítulo 8, versículo 5. Porque entonces este pueblo Jerusalén se ha desviado en continua apostasía, hermanos, justamente lo que les estaba hablando. Se aferran al engaño y se rehúsan a volver. ¿Cuántos hacemos parte de ese pueblo de Jerusalén? ¿Cuántos hemos entrado en esa Jerusalén rebelde, en esa iglesia falsa, donde prima la maldad, la iniquidad, la mentira, el falso evangelio? Creo que es un evangelio al agrado de los hombres, no al agrado de Dios. Y por eso ese evangelio no es de Cristo, es del anticristo. Un evangelio que te permite hacer de todo, ofendiendo a Dios, pasando por encima de la palabra de Dios, es un evangelio del anticristo, del impostor, no de Cristo. Porque si tú de verdad amas a Cristo, si tú sigues a Cristo, tienes que obedecer a Cristo, tienes que ser, tienes que ser obediente a Cristo, tienes que ser obediente a Dios, no a los hombres. Si tú predicas un evangelio distinto al que Dios te enseñó, al que los apóstoles promovieron y enseñaron, estás apoyando apostasía. Dios aborrece la apostasía. Pidámosle a Dios por nuestros pastores, pidámosle a Dios por los sacerdotes, para que dejen de lado la apostasía y instruyan al pueblo a no seguir doctrinas falsas y engañosas, sino aceptar el verdadero evangelio de Cristo, rechazando la apostasía, rechazando el pecado, rechazando la maldad, rechazando la iniquidad y aceptando la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para mayor gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a 2 Corintios, capítulo 30, versículo 9. Porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra. Porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo, y no aparta su rostro de vosotros si os volvéis a Él. Nosotros podemos ser infieles a Dios, pero Dios nunca es infiel a nosotros porque no puede ser infiel a Él mismo. Y Él ha hecho promesa de que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Dios ha hecho promesa de que Él nos guiará. Él ha hecho un pacto con nosotros, una alianza nueva por medio de Jesucristo. Y nos ha dado salvación por medio de Jesucristo. Nos ha dado salvación en Jesucristo y con Jesucristo, por Jesucristo. Por eso
tenemos vida eterna siempre y cuando la aceptemos y nos alejemos de nuestros pecados y volvamos a Él. Él nos mirará con agrado, Él nos mirará con amor, nos mirará con compasión y nos dará la salvación, la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos ya terminando con Oseas, capítulo 3, versículo 5. Después, los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor, su Dios, y a David, su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Al menos muchos reyes del fin de los tiempos. Pues es cierto, estamos en los últimos tiempos, no en el fin del mundo. Nosotros no sabemos cuándo es el fin del mundo. Ni siquiera Jesucristo lo sabe, solo el Padre. Solo Dios, que es el dueño de todo lo creado, sabe cuándo le va a poner fin a la tierra, cuándo será destruida la tierra y purificada. Eso solo lo sabe el Padre. El Padre tiene bondad. El Padre es compasivo y misericordioso. Y el Señor espera hasta el último segundo para que nosotros nos salvemos y nos vayamos al infierno. Entonces, quiero resaltar dos aspectos aquí en esta palabra. Después, los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Todos somos los hijos de Israel. Todos somos los hijos de Dios. Dice en el Apocalipsis que el dragón intentó atacar a la mujer y al niño, pero el espíritu la llevó al desierto. Y como el diablo no le pudo hacer daño a la mujer ni al niño, le declaró la guerra a los hijos de la mujer. ¿Quiénes son los hijos de la mujer? Todos nosotros, los hijos de la Santísima Virgen María, los hijos de la Iglesia Católica. Y por eso el demonio nos ataca a los católicos. Por eso el demonio nos odia. Por eso el demonio quiere destruirnos. Por eso el demonio, por haber perdido la gracia de Dios, por haber sido desterrado del cielo y haber sido arrojado al infierno, Él quiere que todos nos vayamos al infierno. Él quiere que todos nos condenemos. Él quiere que todos vayamos al fuego eterno del infierno. Pero hermanos, recuerden que siempre hay hijos necios, hijos rebeldes e hijos buenos. Pero a veces nos equivocamos y hacemos el mal. A veces hacemos lo que no es de Dios. Bueno, recordemos la palabra de Dios cuando el Señor les dice que el Padre le manda a sus hijos, le da una orden a sus hijos, y el primero de sus hijos le dijo que no iba. No, que miento, que sí iba a hacer lo que el Padre le mandó. Pero al final se arrepintió y no fue. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer bien, pero preferimos hacer el mal? ¿Cuántas veces preferimos hacer el bien, pero preferimos, o sea, nos arrepentimos de querer hacer ese bien y terminamos haciendo un mal? Terminamos desobedeciendo a Dios, terminamos desobedeciendo al Padre, terminamos desobedeciendo al Hijo, terminamos desobedeciendo al Espíritu Santo, terminamos desobedeciendo al Creador, terminamos en contra del Padre. Y dice que después el otro hijo dijo que no iba. Y el fin fue. Y les pregunta a Jesús, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que iba y no fue, o el que dijo que no iba y fue? Así nos puede pasar a nosotros, hermanos. Nosotros somos los hijos de Israel, pero tenemos dos alternativas: ser el bien o hacer el mal, obedecer o desobedecer, bendecir o maldecir, vivir o morir, no hay más.
Hermano, muchas veces en nuestra vida, cuando pasan ciertas cosas, cuando vivimos o pasamos por duelos, por tristezas, por todas esas cosas, decidimos alejarnos de Dios. Y Dios puede que se moleste o se ponga triste, pero al final lo que cuenta es la voluntad de hacer la voluntad del Padre, es en obedecer al Padre, porque tú dices, no, yo no quiero orar, yo no voy a orar, yo no, pero terminas orando, Dios se va a glorificar en ti, te va a bendecir y Él se glorificará en ti, porque tú decidiste dejar de hacer el mal, decidiste dejar la desobediencia y volver a Dios, obedecer a Dios. Pero si tú dices, no, yo voy a orar, yo voy a hacer las cosas bien, yo voy a, a levantarme en fe, pero te hundes en el abismo, desobedeces a Dios y te terminas alejando de Dios. ¿A quién crees que el Padre recompensará? ¿Al primero? O sea, al que no quería seguir a Dios, no quería obedecerlo y al final le obedeció y lo siguió, o el que no quería obedecer, o el que quería obedecerlo y al final le desobedeció. ¿Cuál de esos dos hijos eres tú? ¿Cuál de esos dos hijos somos nosotros? Reflexionemos sobre eso, como los hijos de Israel, los fieles o los infieles, las ovejas o las cabras. ¿Cuál de los otros? ¿En cuál grupo estamos nosotros? ¿O estamos en un intermedio? Recuerde, hermanos, que debemos ser fríos o calientes, porque los fríos los vomita el Señor. ¿Somos de Cristo o somos del diablo? ¿Somos de Dios o somos del maligno? ¿Somos de la luz o somos de la oscuridad? Elijamos, hermanos, elijamos cuál grupo queremos pertenecer. ¿A los de los salvos, a los que vamos a salvarnos o a los que nos vamos para el infierno? Debemos elegir. No podemos ser tibios. Hoy con Dios, mañana con el diablo. O somos de Dios, o somos de Dios. Debemos obedecer a Dios. Debemos hacer la voluntad del Padre. Debemos hacer la voluntad del Padre. Debemos glorificar al Padre en espíritu y en verdad. Debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Debemos honrar al Padre, debemos honrar al Hijo y debemos honrar al Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos para honrar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo? Obedeciendo a Dios, alejándonos de nuestra vida de pecado, alejándonos de nuestra iniquidad, alejándonos del pecado y volviendo a Dios. Esa es la manera de honrar y glorificar al Padre que está en los cielos. Y buscará al Señor su Dios y a David su rey y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Cuando ya ves la muerte, cuando ya ves la destrucción, cuando ya ves el infierno que te espera en la otra vida, en la vida eterna, ahí sí acudes a Dios. Ahí sí buscas la misericordia de Dios. Toda la vida viviste alejado de Dios, lejos de Dios, pero cuando te vas a morir, ahí sí buscas a Dios. No esperemos a morirnos, no esperemos hasta los últimos momentos, no esperemos cuando ya estemos agonizando y tengamos un pie en el otro mundo para buscar la clemencia y la misericordia de Dios. Debemos buscarla ahora, en espíritu y en verdad. Tener clara y lista nuestra salvación desde ahora. Debemos trabajar por la salvación desde ahora. No esperar hasta el último momento, cuando ya te tienen las piernas, cuando te sientas desmayar, cuando ya no puedes ni hablar. Búscalo ahora que puedes hallar al Señor. Búscalo ahora que aún puedes hablar. Ahora que aún te puedes mover. Y deja que sea Dios quien transforme tu vida, tu alma, tu corazón, tu familia. Deja que sea Él quien tome el control de tu vida. Sea agradecido con el Señor y permite que Él obre en cada una de las áreas de tu vida. Estamos terminando, queridos hermanos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que es importante aceptar la palabra con humildad y con amor.
para que la palabra de Dios penetre y transforme nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y podamos servir, alabar a Dios y alcanzar la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nehemías capítulo 1, versículo 2. Pero si volvéis a mí, miren que el Señor está poniendo como especie de una condicional, ¿sí? Nos está dando una instrucción, una orden, un lineamiento. Pero si volvéis a mí, sin embargo, ustedes saben que esta orden que Dios da, te da con amor para tu bien, para tu salvación, pero Él no te obliga a aceptarlo. Él no te obliga a aceptarlo. Él no te obliga a tomar esa decisión. Tienes que aceptarla. Mira la bendición que Dios te tiene. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos, ¿cuántos de nosotros incumplimos los mandamientos de la ley de Dios? Antes eran muchísimos, no me acuerdo ahorita la cifra, la cantidad de mandamientos que había mandado Dios. Y Dios, siendo sabio, vio que el hombre no era capaz de cumplir con todos esos mandamientos, y entonces le inspiró 10 mandamientos. Inspiró 10 mandamientos en los que se centra la ley de Dios, en los que se centra la salvación. Pero recuerden que el Señor nos dejó 2 mandamientos principales. El primer mandamiento es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. En esto se basa la ley, dijo el Señor. Y es verdad. El Señor no está dejando por fuera los otros 8 mandamientos, de ninguna manera. Porque el Señor dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Es decir, que Él no viene a abolir la ley, Él no viene a quitar los mandamientos, no. Lo que pasa es que si miramos los mandamientos, los 10 mandamientos, en esos 2 mandamientos, en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar al prójimo como a ti mismo, está toda la ley de Dios y los profetas. Todo lo que dijo Dios, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que el Señor Jesucristo, todo lo que enseñaron los apóstoles, está en esos 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Porque si te amas, no te vas a tomar un veneno. Si te amas, no te vas a suicidar. Si te amas, no te vas a lastimar. Si tú amas a tu hermano, no le vas a hacer mal a tu hermano. Si tú amas a tu hermano, no vas a ir, no le vas a desear el mal a tu hermano, ni le vas a quitar su mujer, tu pareja, no, porque tú quieres a tu hermano. Pero si tú no quieres a tu hermano, pues le quitas la pareja. Es decir, cometes adulterio y haces adulterar a la mujer. Entonces no te amas a ti, ni tampoco a la mujer, ni tampoco a tu amigo. Entonces, si miramos, todo está centrado en estos 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Pero para poder amar al prójimo, debemos aprender a amarnos y a respetarnos a nosotros mismos. Es muy importante, hermanos, para poder estar en la gloria y la presencia de Dios en nuestra vida. Por último, para cerrar esta predicación, vámonos al
Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 19. No obstante, él les envió profetas para hacerlos volver al Señor. Y aunque estos dieron testimonio contra ellos no escucharon. Imagínense esto tan terrible. No escucharon. El Señor envió profetas y no escucharon. No escucharon. No escucharon la palabra. Y a muchos nos puede pasar así. Porque es que cuando a uno lo exhortan, cuando el Señor le exhorta, yo creo que a nadie le gusta que el Señor le exhorte. A nadie. Es importante escuchar la exhortación del Padre, aceptar la exhortación del Hijo y aceptar la exhortación del Espíritu Santo. Es necesario escuchar a Dios hablar para poder comprender su palabra, para poder entender su gran amor y su misericordia, su gran poder, su gran amor. Ese amor que sana, que libera, que purifica, que edifica. A los profetas muchos los mataron. Muchos profetas han sido asesinados. Y ellos aún morirán. O moriremos por anunciar el reino de Cristo, por anunciar el reino de Dios. Pero debemos permanecer firmes hasta el final, porque es la única alternativa para encontrar la salvación en Cristo Jesús nuestro Señor y alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por haber escuchado esta predicación. Espero que la palabra de Dios haya entrado y penetrado en tu corazón y haya inspirado tu vida para que alcances tú y tu familia la salvación que tanto están buscando. Jesucristo nuestro Señor. Que Dios te bendiga en nomine Padre, in Filii, in Spiritus Sancti, in nomine Patri, in Filii, in Spiritus Sancti, in nomine Padre, in Filii, in Spiritus Sancti, y que la Virgen María, Madre de Dios, Madre de Misericordia, ruegue, intercede y pide de cada uno de nosotros hasta que alcancemos la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, la Virgen nos proteja. Hasta la próxima, no te olvides de compartir este video para que esta predicación llegue a tantos que están ungidos y necesitados de la palabra de Jesús en sus vidas, en sus corazones, y que necesitan una palabra de sanidad, una palabra de liberación, una palabra que edifique, que purifique y que restaure sus vidas que están perdidas, para que todos alcanzamos la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén.